8:19 de la mañana. Vamos a cambiar de información. Nos acompaña a esta hora del día la señorita Beatriz Puentealba Durán. Ella es presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Los bofedales. Se ha desarrollado un estudio de identificación de estos ecosistemas en algunas zonas de nuestro país. Si nos puede dar detalles exactamente de qué se trata este trabajo, pero en primer término, si nos puede explicar ¿qué es un bofedal? Para que las personas que nos están viendo puedan tener una idea más clara respecto a esto, por favor. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad de conversar sobre esto. Los bofedales son un ecosistema, son humedales altoandinos. Generalmente se desarrollan arriba de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, entonces son zonas muy altas y la vegetación característica son unos cojines grandes, verdes, y presencia de agua alrededor. Entonces hay algunas partes del país que le llaman oconales, pero son ecosistemas que son fundamentales para las actividades ganaderas desde siempre en nuestro país. Esta humedad, esta agua que usted nos señala, son algunas de las características de los bofedales. ¿Proviene exactamente de dónde? ¿Cuál es su origen? En realidad los bofedales tienen la característica de tener un suelo riquísimo en materia orgánica. Como hace mucho frío, toda la vegetación que hay ahí se empieza a descomponer, pero muy, muy lento. Entonces eso queda como un colchón de vegetación en proceso de descomposición y eso le llamamos turba. Y esas características hacen que sean lugares ricos en carbono. Hay lugares en que se extrae esto para poder usarlo de abono o para usarlo como fuente de combustible, pero además retiene el agua. Entonces el agua de lluvia, el agua subterránea se queda como atrapada en este lugar como si fuera una esponja, más o menos. Usted nos señalaba antes de la entrevista que si hiciéramos una comparación, los bofedales serían como los oasis de las zonas altoandinas, por las características que nos han mencionado. Sí, en lugares muy, muy secos, por ejemplo en la parte sur de nuestro país, en Arequipa, en Moquegua, donde son lugares muy estacionales, durante todo el año uno puede encontrar agua en estos bofedales y de ahí la importancia para la alimentación de tanto el ganado altandino como para algunas especies de fauna silvestre. Muy bien, ahora que ya tenemos un poco claro de qué se tratan los bofedales, si nos podría explicar este estudio que se ha desarrollado de identificación de los bofedales precisamente en nuestro país. Sí, en el INAIGEM, que es el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, tenemos la función de hacer el inventario nacional de bofedales. Este es el primer inventario que se hace para el país y eso nos va a permitir saber qué extensión, ubicación tienen estos bofedales en todo el país, para que a partir de ahí se puedan tomar decisiones en la gestión del territorio, especialmente de nuestros gobernadores regionales y locales. ¿Y cuántos se han encontrado y cuál es la extensión, digamos, en conjunto de estos bofedales? Los datos que mañana vamos a hacer el lanzamiento, va a haber un evento en línea en Facebook, que lo pueden seguir en la página de INAIGEM. Vamos a hacer el lanzamiento y las cifras que tenemos es que hay poco más de 1 millón de hectáreas del país que son bofedales. Eso representa el 0.8 de la extensión del país. Pero estamos encontrando que solo el 7% está en áreas naturales protegidas, tanto regionales como nacionales, y hay alrededor del 20% que están más bien bajo gestión de comunidades campesinas. Ahora, tenemos entendido que también hay un porcentaje de estos que se encuentran dentro de concesiones mineras. ¿Cuál es la condición de estos bofedales finalmente? Sí, en general, hemos hecho el cruce con concesiones mineras, no todas están activas ni en explotación, pero una gran parte de la sierra peruana está en una concesión minera y el 40% de los bofedales están en zonas de concesión minera. Aquí, digamos, hay una suerte de riesgo porque los bofedales tienden a ser zonas planas, hondonadas, y son los sitios más fáciles para instalar pozas de desintoxicación y la usan mucho, y también el agua que hay ahí la usan mucho para la producción minera. Entonces muchas veces los bofedales que están en zonas mineras desaparecen, digamos, como parte del sistema productivo. ¿Y hay alguna manera de revertir esa situación? ¿Cuáles serían los actores que deberían intervenir en este caso? En general, toda explotación minera tiene que tener un permiso de SENACE y siempre se hace una opinión técnica y las mineras responsables lo que hacen es tomar medidas de mitigación y si es el caso de que van a usar un área de bofedal tienen que compensar en algún otro lado recuperando las condiciones porque tenemos muchos bofedales que están ya bastante maltratados, degradados le llamamos, entonces no están en la mejor condición y entonces se invierte en recuperar estos a cambio de poder usar alguno de estos. Entonces
nuestras autoridades, especialmente SENACE y OEFA, son quienes se encargan de hacer esa supervisión. En el caso de los bofedales que se encuentran digamos, en cuidado, vamos a decirlo, de comunidades, como usted ha señalado, ¿cuál es la situación de estos espacios? En realidad siempre encontramos de todo, ¿no? Hay comunidades tradicionales que mantienen sus prácticas, hay evidencias que desde las culturas pre-incas estos bofedales han sido regados y expandidos porque las alpacas dependen mucho de esto, entonces comunidades que son alpaqueras tradicionales normalmente tratan de mantener en la mejor condición porque de eso dependen sus ingresos, de eso dependen las alpacas, ¿no? Muchas de las imágenes que ustedes van a ver cuando hay heladas que salen las alpacas normalmente están en áreas húmedas, esos son los bofedales, pero también tenemos situaciones donde hay una sobreexplotación y se ponen más animales de los que se necesita, o sea, de los que pueden tolerar este ecosistema y es un proceso que degrada el bofedal. Entonces ante eso tenemos que tomar medidas de recuperación y una mejor gestión de estos espacios. Claro. Aparte de estos datos que mencionaba respecto a la extensión y el número de bofedales, ¿qué otras cifras o detalles o datos se ha podido recabar? Sí, o sea, en general esa es como la información más relevante. La importancia es que estamos generando mapas regionales, entonces cada uno de los gobernadores regionales, autoridades locales, va a encontrar en este documento las cifras que corresponden a su territorio y saber, por ejemplo, en Arequipa, qué porcentaje está conservado, qué porcentaje está bajo manejo de comunidades campesinas y qué extensión específica tienen para su región. Estos bofedales son difíciles de detectar porque tienen una combinación, no funcionan, por ejemplo, como los bosques son más fáciles de dar seguimiento. Y ese es el primer esfuerzo y esperamos en una siguiente edición, que ya estamos empezando a trabajar y a hablar de la condición, qué tan bien o qué tan mal están estos bofedales y cuáles son las principales fuentes de afectación. Solo para culminar, ¿de qué manera se ha desarrollado esta identificación? ¿Qué instrumentos o herramientas se han usado para este trabajo? Sí, lo primero que hicimos fue definir la metodología de identificación y para eso lo que se hizo es una revisión de lo que han hecho otras personas para identificar bofedales, tener una conversación con expertos y acordar. Nuestra metodología se basa en algo que se llama árbol de problemas. Hemos tomado 7 indicadores, entonces usando imágenes satelitales usamos un criterio, ¿no? Entonces, si cumple el criterio, cumple con la primera característica de ser bofedal. Se aplica el segundo criterio y entonces aplicando los 7, quien cumple esos 7, aparece esto es un bofedal y si no, es algo que no es. Okay. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si puede reiterar más bien la presentación que va a hacer mañana, tenemos entendido, por favor. Sí, mañana en Minam vamos a hacer el lanzamiento del primer inventario nacional de bofedales con una pequeña presentación de los resultados. Si quieren tener más información, por favor, nos siguen en el Facebook de INAIGEM y ahí van a tener la transmisión en vivo. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy Muchas amable, gracias. Que tenga buen día. Hemos conversado con Beatriz Puentealba Durán, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Vamos a hacer una pausa, amigos y amigas, pero tenemos mucho más al volver.